Muchos son los temas que están sobre la mesa en este proceso de transición que vamos a vivir en el país. Tantos como muchas fueron las promesas de campaña de quien a partir del mes de diciembre ocupará la presidencia. Lucha contra la corrupción, justicia social, quizá los dos tópicos que llevaron a López Obrador a la presidencia. Así es, dos de los más grandes reclamos sociales. Bueno, para lograr justicia social se necesita mucho más que buena voluntad. Y aunque López se ha rodeado de dos grandes personajes para su proyecto de política económica, me refiero a Gerardo Esquivel y a Carlos Ursúa, el reto no es minúsculo. Los niveles de crecimiento en nuestro país, por nadie es desconocido, han sido muy bajos en los últimos sexenios. ¿Cómo hará la izquierda de Morena para cambiarlo? ¿Será suficiente con bajar los altos sueldos de funcionarios para tener dinero que permita operar hacia un México más justo? Hoy son voces de unidad, prácticamente la que estamos escuchando. ¿Será suficiente esta unidad que nos están mostrando como una llave que abrirá el resto de las claves para lograr lo que estamos buscando? Si le parece, vamos justo a escuchar esas voces. Fue un encuentro cordial, amistoso, importante. Una voluntad de todo el sector privado de manifestar unidad entre el sector privado y con la nueva administración, y todos le ofrecimos apoyo para construir el México próspero, incluyente, equitativo y en el que prevalezca el Estado de Derecho. Poder haber trazado ya una ruta que nos permita, una vez que se declare la validez de la elección y que reciba su constancia como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, nos permita a partir de ahí trazar este proceso de transición. Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo. Un equipo de transición que ya a partir de hoy está funcionando con todo lo que tiene que ver para llevar a cabo una exitosa transición, ¿no? Inclusive a que la toma de decisiones siempre fueran consensuadas con el sector, a que no se iban a tomar decisiones unilaterales. Eso da mucha confianza. Le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral. Tenemos retos muy importantes, seguridad, para empezar, corrupción. Hablamos de varios temas, hablamos de todos esos temas, el Tratado de Libre Comercio, aeropuerto, reforma energética, hablamos de presupuesto, hablamos de seguridad. Necesitamos un gobierno sólido, fuerte, que fortalezca esta unidad de los mexicanos y la confianza. La actitud de él mismo y el ambiente de la reunión fue de confianza y certidumbre, de trabajo y compromiso en conjunto. Todos tenemos que hacer nuestra parte para hacer de México un país más incluyente. El factor fundamental de este tema que trataremos hoy, la transición en temas económicos, obviamente lo estábamos escuchando, que son los empresarios de nuestro país, por eso estaban incluidos. Y para entender justamente frente a qué estamos y cuáles son los retos mayúsculos para esta transición, nos acompaña en esta exégesis José Luis de la Cruz, analista en economía y finanzas. Doctor, muy buenas noches. Gracias por la invitación, María. Al contrario, gracias por estar aquí. Ustedes, incluso desde la campaña en el IDIC, hicieron un documento importante y ahora expresan su preocupación sobre justamente lo que estamos por enfrentar, que es el proceso de transición. Y tienen puntualizadas sus observaciones para precaución, obviamente, pero también para acción.
Sí, efectivamente, nosotros lo que estábamos previendo es una ruta crítica que nosotros pensábamos básica, tendría que empezarse a caminar para poder generar confianza en el país. El primer punto era un mensaje de unidad que parece ser se dio, y curiosamente se dio no nada más de parte del candidato ganador, de Andrés Manuel López Obrador, el propio gobierno, pero sobre todo los propios partidos, los contendientes reconocieron muy rápido, y me parece que ampliamente que López Obrador había ganado, y eso nos parece que generó un primer mensaje que tiende a la unidad. Y lo que estamos viviendo de lunes a miércoles es un acercamiento con el sector privado, en donde ya se habla de proyectos, ya se habla de cooperación, acercamiento con el sector financiero, y nos parece que esto era fundamental para empezar a transitar. Claro, que si bien el documento que ustedes emitieron fue antes del resultado electoral, antes de la propia elección, pues sí era como una serie de recomendaciones y preocupaciones a lo que es el proceso en general. Pero aquí, por ejemplo, pienso en el día de la elección, cuando José Antonio Meade salió y reconoció su derrota. Después, cuando el propio Andrés Manuel López Obrador salió a dar un mensaje y habló de temas económicos como para tranquilizar las cosas, es decir, sí gané. Si los mercados, si los empresarios están preocupados, a ver, me comprometo a esto en materia económica. Yo creo que tocó un punto en el discurso que dio primeramente ahí en la Alameda, en donde atendía muy claramente. A ver, vamos a preservar la estabilidad macroeconómica. 2, la autonomía de Banco de México es constitucional, es indiscutible. 3, vamos a buscar generar motores de crecimiento, motores de inversión, y sobre eso además generó otro elemento que nosotros puntualizamos en el documento, un mensaje de quiénes se van a encargar, y en donde yo creo que tuvo un acierto al plantear, Carlos Ursúa va a ser una de las cabezas en la parte económica, porque Carlos es una persona muy solvente, muy reconocida en la parte económica, pero además es una persona de alta ética. Y por otro lado, Alfonso Romo, quien lo ha acompañado en todo este proceso y que es el vínculo con el sector privado. Entonces yo creo que eso fue positivo, y era parte de lo que nosotros planteábamos, tendría que empezarse a cubrir para generar esta certidumbre. Claro, y obviamente tranquilidad a los mercados, que inmediatamente se ha mostrado, ¿no? Cómo se estabilizó en cierto sentido el asunto. Aquí obviamente el primer punto de este documento era esto que estamos viendo, que es la unidad nacional, el poner a México por arriba. ¿Qué otros retos mayúsculos en materia económica están viendo ustedes para el gobierno que entra a partir de diciembre? Bueno, yo creo que ahorita es, ya hablando de números más fríos, tendremos que hablar de cuál es la economía que va a heredar la próxima administración. Lo primero es, sí hay unos aspectos, por ejemplo, de desaceleración económica que van a tener que atender. Es decir, cuando vemos que durante los primeros 4 meses de este año, por ejemplo, el consumo privado es de apenas 2.1% su crecimiento, inferior al 3% de lo que se vio en el mismo periodo del año pasado. Cuando vemos las presiones que hay en la inflación, el tipo de cambio, como sea, sí genera también elementos adversos. Hay un elemento que no podemos dejar fuera, a pesar de que el presidente Trump también sus primeros mensajes y comunicaciones parece ser fueron muy positivos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio es un aspecto pendiente que esperemos sea bien encauzado. Ahí yo creo que hubo un acierto al nombrar al señor Seade como coordinador. Él es alguien que fundó la Organización Mundial de Comercio, fue el segundo en la jerarquía hace cerca de 40 años de esto, y que en un momento dado transmite confianza, pero son algunos de los primeros retos que van a tener que asumir en el corto plazo. Claro, aquí con los nombres que nos ha comenzado a dar Andrés Manuel López Obrador, ya se sabía de algunos hombres cercanos a él, pero con esta certeza de los anuncios de los últimos días, como que finalmente empieza a crearse certidumbre de lo que será ese proyecto de gobierno, que si bien era de alguna forma el compromiso de justicia social, primero los pobres, etcétera, pues sí preocupaba todo este tema de macroeconomía, de libre comercio, del respeto a los empresarios y las facilidades, etcétera. Sí cambia un poco lo que se vivió en campaña con lo que estamos viviendo ahorita en cuanto a mensajes, ¿no? Yo creo que estamos viendo, un mensaje de un hombre que ya asume va a ser el jefe de Estado. Es decir, tengo un compromiso con lo que él cree que
mensaje yo creo que es la parte social, en donde se asume, y me parece con razón, hay un problema de pobreza, de inequidad que hay que atajar, pero por otro lado se tiene que asumir que esto pues, no va a ser rápido, que va a requerir un esfuerzo de reconfigurar la administración pública. ¿Por qué? Porque uno de los retos que va a tener que enfrentar es la inercia que tiene la administración pública, en donde si bien hay gente que técnicamente es muy solvente, pues también es claro que no nos está dando el resultado que necesitamos. Y por otro lado, esto los va a poner a prueba. O sea, al final del día, la señal más clara de exactamente a dónde se va, la vamos a ver cuando se presente el presupuesto. Ahí va, exacto. Cuando se presente Plan Nacional de Desarrollo, cuando se elabore el Plan Nacional de Desarrollo, pero entre septiembre y diciembre, alrededor del presupuesto, vamos a ver exactamente a qué nos referimos. Sí, que estamos hablando de una transición entre un gobierno priista y ahora un partido de izquierda, en el que prácticamente es un cambio completo, incluyendo las propuestas de proyecto económico para el país. Aquí, obviamente, lo anunció después de la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, la inmediata reunión entre el secretario de Hacienda actual y quien será su secretario de Hacienda, que pues, prácticamente cuánto tiempo se tiene para trabajar en un presupuesto para ese próximo gobierno. Muy poquito, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el mensaje que Carlos Ursúa dio hace un par de días fue, como por ley el actual gobierno tuvo que presentar algo que se conoce como precriterios de política económica en el mes a fines de marzo, principios de abril. Es decir, ya hay una primera estimación, ya hay un borrador. Desde junio, básicamente todas las dependencias empiezan a trabajar sobre su propuesta de presupuesto. Entonces, en este momento ya hay trabajo hecho. ¿Qué es lo que seguramente se va a hacer? Sobre eso se van a hacer estimaciones en la parte fundamental que quiere empezarse a trabajar. Ya también se anunció duplicar la pensión de los adultos mayores, recortar salarios y reasignar algunos programas. Entonces yo creo que lo que van a empezar a hacer de aquí al 8 de septiembre es hacer esas estimaciones nuevamente con estos cambios para empezar a hacer ajustes, y lo que vamos a ver el 8 de septiembre ya va a tener el matiz de la nueva administración, pero ya va a estar trabajado en colaboración con la parte hacendaria y la administración sobre trabajos que ya estaban elaborados. Claro que si bien es una prueba esa presentación de lo que tenga el presupuesto, pues tampoco podemos creer que en un año inmediato pueda tener un resultado del gobierno entrante. Bueno, yo creo que aquí también hay que ser muy claros. Cuando hablamos de que el país no ha crecido más de 2,5% en los últimos 30 años, los problemas de pobreza, de precariedad laboral, cuando también hablamos, por otro lado, de que somos una potencia exportadora de automóviles, un país muy atractivo para industrias como la aeronáutica, hablamos de una estructura que evidentemente en la parte buena y en la parte mala es difícil de cambiar. México tiene que ir hacia una transición, y me parece que el mensaje en la parte que estamos viendo ahorita es: vamos a buscar mecanismos para ir avanzando. Claro. Bueno, pues tendremos entonces la expectativa pues mediana respecto a lo que será el primer año de gobierno en materia económica, aunque obviamente puesto sobre esas promesas de campaña de un México más justo. Me parece que sí, y esperemos que sobre eso podamos ir avanzando. Creo que México ha mostrado madurez como país en este proceso. Vaya que sí, sorprendente, ¿no? Sí, fue algo grato. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor José Luis de la Cruz, por estar en este espacio. Gracias por la invitación. Gracias.